Buenos días, mi nombre es Elizabeth Andrés, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad, como participante del Diplomado de Psicología Clínica e Intervención Comunitaria, voy a presentar la defensa de mi producto intelectual que lleva por título La intervención familiar en el paciente con trastorno bipolar. Este trabajo está estructurado de la siguiente manera. Capítulo 1, situación-problema, que describe la situación contextual, presenta el propósito y la importancia de dicha investigación. Capítulo 2, la perspectiva teórica, donde se hace referencia a todos los basamientos teóricos que apoyan la investigación. Asimismo, el capítulo 3, que lleva por nombre metódica, donde se explica el método y los procedimientos utilizados en dicha investigación. Por último, el capítulo 4, que hace referencia a las consideraciones finales, donde se ponen los hallazgos y los aportes de dicha investigación. Capítulo 1, situación-problema. El trastorno bipolar es un trastorno mental grave, recurrente e incapacitante que se ubica dentro de las alteraciones del estado de ánimo. Está caracterizado por episodios de depresión y manía que ocurren cambios extremos en el estado de ánimo, las cogniciones y las conductas de este tipo de pacientes. El origen de este trastorno es biológico, es de carácter crónico y requiere de un tratamiento biológico de por vida. En cuanto al abordaje de este tipo de trastorno, se debe hacer desde una perspectiva integral, tomando en cuenta la importancia del tratamiento farmacológico, tanto el tratamiento psicológico en todo momento, ya que la unión de estos dos tratamientos va a permitir un mejoramiento progresivo de dicha enfermedad. Las principales estrategias psicológicas más utilizadas para abordar este tipo de trastornos son la psicoeducación y la terapia. El propósito de esta investigación permite inicialmente conocer la intervención familiar en el paciente con trastorno bipolar, asimismo determinar los criterios de diagnóstico para determinar el tratamiento del paciente con trastorno bipolar, determinar las intervenciones en familias con pacientes con trastorno bipolar e igualmente comparar las investigaciones consultadas para establecer la intervención familiar en el paciente con trastorno bipolar. Esta investigación es de gran importancia, ya que da a conocer de manera exhaustiva la intervención familiar en el paciente con trastorno bipolar. De igual manera, permite determinar las consecuencias de la enfermedad a nivel laboral, económico, familiar e interpersonal. Y por último, pretende también determinar la influencia de las actitudes familiares, ya que diversos estudios han indicado que el entorno familiar podía actuar como un factor protector o bien como un factor desencadenante en las recaídas del paciente. Capítulo 2, perspectiva teórica. El trastorno bipolar. Para el autor Corriel, indica que los trastornos bipolares se caracterizan por episodios de manía y depresión y que pueden alternarse de uno a otro. Se desconoce la causa exacta de este trastorno, pero puede estar implicado la herencia, cambios en las concentraciones de los neurotransmisores cerebrales y también en cuanto a factores psicológicos que pueden influir para este tipo de trastorno. Eventos vitales estresantes se asocian con el desarrollo inicial de los síntomas, sin embargo no se ha establecido una relación entre la causa y el efecto. Los síntomas de manía varían de una persona a otra. En cuanto a la sobrecarga del cuidador de pacientes familiares, esto presenta alteraciones debido al tipo de vida que llevan con estos pacientes. Ellos sufren una mayor carga subjetiva, ya que la mayoría de estos cuidadores son los familiares directos. Las consecuencias de cuidar a un paciente con trastorno bipolar son numerosas, ya que se asocian a sintomatologías depresivas, tales como fumar más. Algunas de estas personas duermen escasamente y en consecuencia pueden presentar enfermedades crónicas de manera bastante cortas o de forma inmediata. A nivel económico y social, el tener que cuidar a un paciente con trastorno bipolar supone un gran impacto familiar para todos.
Por otro lado, dentro de la intervención familiar, sobre alteración del funcionamiento familiar en el trastorno bipolar, razón por la cual se hace necesario una intervención adecuada por parte de expertos que le permitan tanto al paciente como a su entorno familiar organizar su vida, de modo que pueda evitar variaciones de ánimo catastróficas que afecten la relación familiar. Deben de llegar al reconocimiento de los signos de recaída y contar con el apoyo de los familiares y amigos. En cuanto al abordaje terapéutico en pacientes con trastorno bipolar, las medidas psicoterapéuticas más adecuadas para tratar este tipo de enfermedad son manejadas a través de la psicoeducación, la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y la terapia familiar. Un aplicamiento de tratamiento combinado, como es el abordaje farmacológico y la psicoterapia, son muy importantes dentro de este tipo de enfermedad. Abordaje desde la psicoeducación. Consiste en mostrar a los pacientes con trastorno bipolar y a sus familiares las opciones terapéuticas disponibles, a reconocer los síntomas de recaída a fin de que ellos puedan acceder al tratamiento antes de que esto ocurra. De la misma manera, tiene un enfoque integrativo y ofrece grandes beneficios, ya que ayuda al paciente a entender cómo el complemento terapéutico mejora los síntomas y el curso de la enfermedad. El abordaje desde la teoría cognitivo-conductual se basa en que la teoría de las emociones intensas, disfuncionales y crónicas son originadas por pensamientos irracionales y distorsionados en el paciente. Esto crea en ellos percepciones de las situaciones de la vida diaria que le pueden producir problemas emocionales y comportamentales. Esta terapia es de gran beneficio para ellos, ya que aumenta la adherencia del tratamiento y disminuye las recaídas. En relación al abordaje de la terapia interpersonal, tenemos que esta es una técnica terapéutica individual que está centrada en el paciente y es de corta duración. Esta terapia indica que los cambios en el ritmo de vida causan cierta inestabilidad en el estado de ánimo, razón por la cual se ve afectado el paciente con trastorno bipolar, debido a que se ven afectados por factores exógenos que los hacen más vulnerables. Se hace preciso que este tipo de pacientes tengan una visión integral de cómo interactúan los factores biológicos y psicosociales para tener una mejor capacidad de afrontamiento en cuanto a su enfermedad. En cuanto a los beneficios que ofrece esta terapia, son de gran utilidad porque permiten dotar al paciente de estrategias y recursos que le permiten establecer relaciones interpersonales estables y duraderas a nivel familiar, a nivel social y a nivel laboral. Por otro lado, el abordaje de la terapia familiar se entiende como un tratamiento psicoterapéutico que asume que el ambiente donde el paciente con trastorno bipolar vive influye en las recaídas. Su objetivo es mejorar el funcionamiento familiar. Asimismo, es la intervención terapéutica mejor conocida y válida para el trastorno bipolar. Capítulo 3. Metódica. Aquí se refiere a la estrategia que adopta el investigador para responder el problema planteado en su estudio. Este se realizó desde el enfoque cualitativo de tipo descriptivo documental. Para el procedimiento de esta investigación se manejaron 3 fases. La primera fase está encaminada en la búsqueda documental de la información bibliográfica relacionada con el tema de investigación a través de las diversas bases de datos en las plataformas digitales. Dentro de la fase 2 se manejó la verificación y vigencia de los artículos analizados y por último en la fase 3 se creó un cuadro de sistematización de la información con el fin de reseñar los diversos textos consultados, los hallazgos y los aportes realizados a dicha investigación. Capítulo 4. Consideraciones finales. Dentro de los hallazgos encontrados, observamos que William Correll en su artículo denominado Trastornos del estado de ánimo, trastorno bipolar,
evidenció que los trastornos bipolares se caracterizan por episodios de manía y depresión. Y él también afirma que la selección del fármaco para este tipo de tratamiento de trastorno puede ser difícil de escoger, ya que casi todos este tipo de fármacos tienen efectos adversos y ninguno ha sido universalmente eficaz. En el artículo que lleva por título Alteración del funcionamiento familiar en el trastorno bipolar, se observó que las familias reportaron a partir del diagnóstico sufrir una menor disponibilidad económica. Esto se deriva de los altos costos que tiene el tratamiento de esta enfermedad, lo cual tiene un impacto negativo en la distribución del presupuesto familiar. Por otro lado, en el artículo La sobrecarga del cuidador en el trastorno, indica que debido a las descompensaciones maníacas típicas de esta enfermedad, el paciente puede desarrollar conductas desinhibidas, peligrosas e inapropiadas, siendo el cuidador el que tenga mayor posibilidad de ser víctima de este tipo de conducta violenta. En cuanto al artículo denominado Tratamiento psicológico del trastorno bipolar, se señala que las intervenciones tienen evidencia científica en su efectividad en cuanto al tratamiento bipolar, las terapias cognitivo-conductual, la terapia interpersonal y la terapia familiar. Sin embargo, se dice que estas tienden a tener éxito de acuerdo al tipo de ejecución del tratamiento, ya que las intervenciones breves no son tan eficaces, pero sirven de prevención en los síntomas maniáticos que permiten mejorar la calidad de vida del paciente. Por su parte, María Reinares, en su artículo Ayudando al paciente bipolar a través de sus familiares, indica que se determinó que existen correlaciones positivas entre la emoción expresada y la frecuencia de recaída, es decir, el estilo afectivo negativo en las familias constituye una de las principales causas de la mala evolución en el paciente con trastorno bipolar. Como aporte de esta investigación se tiene que el trastorno bipolar se caracteriza por estados de ánimos cambiantes entre dos polos opuestos. Asimismo, el tratamiento con fármaco es imprescindible, aunque a veces se hace necesario completarlo con una intervención de tipo psicológica. Por tal motivo, la intervención familiar junto con el tratamiento farmacológico constituye un recurso eficaz para mejorar la evolución del paciente bipolar. De igual manera, se pretende dotar a las familias de una serie de conocimientos para mejorar la comprensión de la enfermedad, facilitar ciertos cambios en las actitudes y conductas de estos familiares y además optimizar las estrategias de afrontamiento frente al trastorno. Para cerrar, quiero dejarles la siguiente reflexión. La vida es como un piano, las teclas blancas representan la felicidad y las negras las tristezas. Y mientras recorras el camino, nunca olvides que las negras también crean música. Eso es todo. Gracias por su atención.